Buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones el dólar a esta altura de la jornada y, como podemos observar, registra un valor de cierre por 3.656. Durante el día operó entre los 3.650 pesos y los 3.694, siendo este último valor el más alto que alcanzó en la jornada. Es importante mencionar que en la apertura su valor fue de 3.681, por lo que en las primeras horas de la jornada estuvo operando de manera positiva. Luego de un lapso de tiempo corto empezó a operar a la baja durante la jornada de hoy para cerrar en un precio de 3.650, ubicarse en un promedio de 3.670 en la jornada y la TRM en 3.691 91 pesos. Respecto a las transacciones, se hicieron más de 1.300. A propósito de la sesión del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, quien es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Una noticia importante que nos afecta regionalmente es la decisión de tasas del Banco Central de México, que decidió frenar sus recortes y dejar la tasa de intervención en el 7%. Con esto, Colombia continúa siendo la segunda tasa más alta de los países de inversión LATAM. Las tasas se encuentran así: Brasil en el 15%, luego nosotros con una tasa del 10.25%, México con el 7%, Chile con el 4.5% y Perú con el 4.25%. Actualmente, con las tasas que tenemos en promedio entre Brasil, Colombia y México, podemos obtener tasas promedio aproximadas del 10.75%, lo que hace que los flujos hacia nuestras economías por parte de los fondos de inversión de portafolio continúen siendo atractivos, sabiendo que existen todavía la posibilidad de conseguir recursos muy baratos en economías fuertes como Suiza y Japón. Esto hace que el carry trade continúe vigente y puede hacer que continúen llegando divisas por este motivo. Y aunque el carry trade es importante, hoy en día los flujos más importantes son las remesas, que siguen en aumento por la migración que se dio luego de la pandemia. Por otro lado, el Bitcoin se desplomó casi un 8% ayer jueves, alcanzando mínimos cercanos a los $70.000, ya que la disminución de liquidez y una amplia venta de acciones tecnológicas global provocaron una nueva presión sobre los activos de riesgo. Bitcoin ha caído en 7 de las últimas 8 sesiones de negociación, perdiendo más del 40% desde el máximo histórico cercano a $126.000 alcanzado en octubre. Por el lado de las tensiones geopolíticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que Estados Unidos no renovará el Tratado New START con Rusia, que expiró ayer. El Tratado New START, que limita las armas nucleares estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, era el último acuerdo importante de control de armas nucleares que quedaba entre ambos países. En una publicación de Truth Social, Trump pidió un tratado nuevo, mejorado y modernizado, en lugar de extender lo que describió como un mal acuerdo mal negociado que está siendo gravemente violado. Trump destacó las inversiones militares en su administración, afirmando que reconstruyó completamente las Fuerzas Armadas estadounidenses durante su primer mandato, incluyendo la modernización de armas nucleares y la creación de la Fuerza Espacial. También se atribuyó un mérito de prevenir conflictos nucleares entre Pakistán e India, Irán e Israel y Rusia y Ucrania. El presidente enfatizó que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y dijo que su administración continúa reconstruyendo el ejército a niveles nunca antes vistos, incluyendo la adición de buques de guerra, lo que los describió como 100 veces más poderosos de lo que surcaban los mares durante la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que todos estos anuncios y tensiones nos lleven de nuevo a las potencias a carreras nucleares. Por el lado del dólar en Colombia, ayer retomó su fase alcista del ciclo actual. Abrió en 3.670 y cerró 40 pesos arriba en 3.710. La fluctuación de la jornada fue de 66 pesos, entre un precio mínimo de 3.655 y un precio máximo de 3.721. Se operaron 1.423 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.691,75, donde subió duros 46 pesos con 82 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes: como resistencias 3.721, 3.732 y 3.740. Como soportes 3.701, 3.690 y 3.670.
Este rebote del dólar vivido ayer debería ser eso, un rebote. Así se ha comportado el dólar desde hace 5 meses por ciclos, donde rebota, sube, se estabiliza y luego vuelve a bajar para buscar los niveles previamente visitados, que hoy están por los lados de 3.600 y 3.590. Martin Kocher, miembro del Banco Central Europeo, dijo hoy que la actual fortaleza del euro frente al dólar proviene principalmente de la habilidad de la divisa estadounidense y que podría ser intencional desde la perspectiva de Washington. Actualmente no vemos una fortaleza del euro porque el crecimiento de Europa es demasiado débil para eso. Vemos una debilidad del dólar posiblemente deseada políticamente. Kocher añadió que Europa ahora es vista más como un refugio seguro con respecto a hace 1 o 2 años, lo que contribuye a la dinámica de la divisa. En el plano internacional, les cuento que el dólar se mantuvo cerca de máximos de 2 semanas el viernes, aprovechando su atractivo de refugio seguro, ya que los inversores se apresuraron a deshacerse de algunas de sus posiciones más riesgosas luego de una profunda caída en las acciones, las criptomonedas y los metales preciosos, impulsada por las preocupaciones sobre un aumento en el gasto relacionado con la inteligencia artificial este año. El yen japonés subió levemente, pero aún así se encamina a su peor desempeño semanal frente al dólar desde octubre y ha perdido la mayor parte de las fuertes ganancias de enero, mientras los operadores se preparan para las elecciones nacionales del domingo. Las acciones mundiales han experimentado su mayor liquidación semanal desde noviembre, ya que los inversores se preocupan por el gasto masivo en inteligencia artificial, así como por el impacto en cascada de las herramientas de la inteligencia artificial de rápido avance que podrían trastocar varios sectores. Es así entonces como el de XY finaliza la jornada hoy en una caída del 0,26% y todavía ubicándose sobre los 97 puntos, específicamente 97,72 en esta altura de la jornada. De otro lado, en noticias internacionales les cuento que Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversión recíproco con Estados Unidos. Informó el gobierno de Javier Milei, que precisó que el tratado concederá a la carne argentina un acceso sin precedentes al mercado estadounidense. Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversión recíproco con Estados Unidos, informó el jueves el gobierno de Javier Milei, que precisó que el tratado concede a la carne argentina un acceso sin precedentes al mercado estadounidense. Ambos países habían anunciado en noviembre un acuerdo marco para que Argentina abriera su mercado a productos estadounidenses a cambio de un recorte de los aranceles sobre algunas de sus exportaciones. La presidencia argentina escribió el jueves que el acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología. El representante comercial de Estados Unidos y firmante del acuerdo, Jamieson Greer, dijo en un comunicado que el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina reduce las barreras comerciales de larga data y proporciona un acceso significativo al mercado para los exportadores estadounidenses. Greer destacó que el convenio beneficiará el ingreso a Argentina de productos que van desde vehículos automotores hasta una amplia gama de productos agrícolas. El acuerdo marco anunciado en noviembre contemplaba también el acceso preferencial a productos en otros rubros, como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información y dispositivos médicos. Por su parte, Estados Unidos proponía eliminar los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas, dijo entonces la embajada estadounidense en Argentina. Se espera la publicación del documento firmado el jueves para conocer la letra chica del pacto. El presidente panameño José Raúl Mulino advirtió que su país no se va a dejar amenazar, aunque espera que bajen las tensiones con China por la anulación del contrato que permite a una empresa operar puertos en el canal. El presidente panameño José Raúl Mulino advirtió el jueves que su país no se va a dejar amenazar tras la anulación del contrato que permite a una empresa hongkonesa operar puertos en el canal. Yo espero que esta situación no escale, no tiene por qué, pero Panamá es un país digno y tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra.
China ha dicho que Panamá pagaría un alto precio por cancelar la concesión que permite a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings administrar desde 1997 dos puertos en la vía interoceánica. La concesión, renovada en 2021 por 25 años a la empresa, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia panameña, con el argumento de que la concesión era inconstitucional y tenía una inclinación desproporcionada a favor de la empresa, en perjuicio de las arcas del Estado. La filial de Hutchison, Panama Ports Company, aseguró que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional y denunció una campaña del Estado panameño en su contra. Yo rechazo en lo absoluto que Panamá ha tenido un año hostigando o amenazando a la empresa china hongkonesa. Eso es total y absolutamente falso. Tenemos un año en intervalos de tiempo donde hemos tenido conversaciones en Panamá y fuera de Panamá con ellos de una manera respetuosa, pero muy franca. La decisión de la justicia panameña se produjo en medio de las presiones del presidente Donald Trump, quien amenazó con recuperar el canal construido por Estados Unidos porque, según él, está bajo control de Pekín. En tanto, la compañía danesa Maersk asumirá de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión. Y en otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron relativamente sin cambios esta jornada, mientras los inversores continuaban evaluando el estado de la economía estadounidense. La confianza del consumidor mostró cierta mejora, ya que la lectura preliminar de febrero de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan se situó en 57,3. Esto supone un aumento del 1,6% con respecto a enero y mejor que el 55,0 estimado por los economistas encuestados por Dow Jones. Esto viene después de un informe de nóminas privadas de ADP más débil de lo esperado el miércoles, y las cifras del jueves mostraron que las vacantes de empleo en Estados Unidos en diciembre cayeron a su nivel más bajo desde septiembre del 2020. La publicación del informe clave sobre nóminas no agrícolas de enero, originalmente previsto para el viernes, se ha retrasado hasta el 11 de febrero debido al cierre gubernamental que finalizó a principios de esta semana. Se espera que el informe muestre unas ganancias de 60.000 empleos para el mes, tras un aumento de 50.000 en diciembre, según economistas encuestados por Dow Jones. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4,4%. La próxima semana, los inversores estarán atentos a la publicación del informe del índice de precios al consumidor de enero, que también se ha retrasado hasta el 13 de febrero, 2 días más tarde de lo previsto originalmente. De esta forma se comportan los bonos del Tesoro a esta altura de la jornada. Recordemos que en la jornada pasada operaron a la baja y hoy vemos que el comportamiento es contrario. El bono de referencia a 2 años se sitúa en 3,50% con un avance de apenas un punto básico, mientras que el bono de referencia a 10 años se situó en 4,21% con apenas 6 puntos básicos subiendo. Por otro lado, los precios del petróleo se mantuvieron estables el viernes, mientras los inversores esperaban noticias de las conversaciones de alto riesgo entre Estados Unidos e Irán que se están llevando a cabo en Omán en medio de temores de otro conflicto que interrumpa el suministro en Medio Oriente. Se esperaba que el Brent cerrara la semana con una baja del 4,6%. El WTI iba camino de cerrar la semana con una baja del 3,2%. Los inversores están siguiendo las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y su sentimiento está determinado por el resultado. Esto fue lo que dijo Taz Vargas, quien es analista petrolero de la corredura PBM. La falta de consenso sobre la agenda de la reunión entre Irán y Estados Unidos ha mantenido a los inversores ansiosos por el riesgo geopolítico. Irán quiere centrarse en las cuestiones nucleares, mientras que Estados Unidos quiere discutir los misiles balísticos iraníes y el apoyo a los grupos armados de la región. Cualquier escalada de tensión entre ambas naciones podría perturbar el flujo de petróleo, ya que aproximadamente una quinta parte del consumo total mundial pasa por el estrecho de Hormuz entre Omán e Irán. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos,
Kuwait e Irán exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, al igual que Irán, otro miembro de la OPEP+. Si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán alivian la perspectiva de conflicto en la región, los precios del petróleo podrían caer aún más. Creemos que los temores geopolíticos darán paso a fundamentos débiles. Esto fue lo que dijeron los analistas de Capital Economist en una nota, señalando una recuperación en la producción de petróleo de Kazajstán que ayudará a impulsar los precios a la baja hacia los $50 por barril para finales del 2026. En términos semanales, recordemos, los precios se vieron afectados por una ola de ventas más amplia en los mercados y por las persistentes expectativas de un exceso de oferta de petróleo, dijeron los analistas. Arabia Saudita redujo el jueves el precio de venta oficial de su crudo ligero árabe a Asia para marzo a un mínimo de alrededor de 5 años, lo que marca el cuarto mes consecutivo de recortes de precios. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta hora. Como vemos, tiene un avance del 1,18%, contrario a ese pronóstico que daba el mercado, donde claramente en la semana estaba bajando considerablemente ambos referencias de petróleo. En este caso vemos que han subido un poco más del 1% específicamente el Brent, 1,76% y se ubica en $68,74. Por su parte, el WTI de referencia estadounidense también avanza 1,56% y se ubica por encima de los $60, específicamente $64,28. Rusia y Estados Unidos acordaron reanudar el diálogo militar de alto nivel interrumpido poco antes de la invasión rusa de Ucrania durante las negociaciones este jueves en Abu Dhabi, en las que Moscú y Kiev aprobaron un canje de prisioneros. Rusia y Estados Unidos acordaron reanudar el diálogo militar de alto nivel interrumpido poco antes de la invasión rusa de Ucrania. El acuerdo para restaurar el contacto militar llegó al final de 2 días de negociación trilateral entre delegados de Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Emiratos Árabes Unidos en busca de una solución diplomática a la guerra en Ucrania. Estamos trabajando activamente con la administración del presidente Trump para restablecer las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, incluso en el ámbito económico, en el marco del Grupo Ruso-Estadounidense de Cooperación Económica. Nos reunimos hoy y las conversaciones avanzan con buen pie. El emisario estadounidense Steve Witkoff calificó las negociaciones de productivas, pero rebajó las expectativas diciendo que queda mucho trabajo por hacer. Moscú y Kiev omitieron hablar si hubo presos en el tema del territorio y no hay señales de que Rusia esté dispuesta a hacer concesiones. El principal punto de fricción es el territorio en el este de Ucrania. Rusia quiere que Ucrania retire sus tropas de extensas áreas del Donbass y que la comunidad internacional reconozca que las tierras tomadas durante la invasión son rusas. Kiev se niega a abandonar la región, pero teme que Washington apoye la posición de Moscú. Necesitamos firmar las garantías de seguridad. Esa es mi postura y la expreso abiertamente. Lo que se haga se hará porque se trata de las garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa y por lo tanto depende de la voluntad de Estados Unidos de América. Ucrania, por su parte, proporcionará sus propias garantías de seguridad. En las negociaciones en Abu Dhabi, que continuarán las próximas semanas, las partes acordaron canjear 314 prisioneros. Mientras tanto, buena parte de Kiev seguía sin calefacción el jueves, a raíz de ataques rusos bajo temperaturas extremas durante al menos 2 meses, porque la central térmica sufrió daños críticos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero sin presiones, en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero sin presiones, en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento.
El mandatario cubano afirmó que ese diálogo tendrá que darse desde una posición de iguales, de respeto a su soberanía, a su independencia, a su autodeterminación y sin injerencia en sus asuntos internos. Las declaraciones de Díaz-Canel ocurren en medio de la presión del estadounidense Donald Trump, quien tomó a principios de enero el control del sector petrolero de Venezuela y puso fin al flujo de crudo y dinero de Caracas hacia la isla comunista. Además, Trump aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, luego de firmar la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que abastezca de crudo a la isla. Cuba, bajo el embargo de Estados Unidos desde 1962, vive una fuerte crisis económica. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.